Este es un trabajo de teoría de gráficas y su aplicación de cómo movernos en el metro de la Ciudad de México. Este es un trabajo que proviene de la rama matemática conocida como combinatoria y los integrantes se aprecian aquí. Siguiente. Los orígenes que fundamentan la teoría de grafos nacen con un estudio realizado por el matemático suizo Leonhard Euler en el año de 1736 para resolver el mítico problema de los puentes de Königsberg. Este problema consistía en obtener una ruta eficiente para cruzar todos los puentes de la ciudad tan solo una vez, de manera que se terminara en el punto de partida. Las conclusiones de Euler demostraron su improbabilidad, pero fue el punto de partida a un número increíble de estudios. Entre los estudios más relevantes que le han dado forma a la teoría de grafos, como lo conocemos hoy en día, se encuentran las investigaciones de Gustav Kirchhoff del año 1845 con los circuitos de cálculo de voltaje y Francis Gutiérrez del año 1852 con la presentación de la hipótesis de los cuatro colores. Este problema plantea la posibilidad de llenar un mapa geográfico solo con cuatro colores de manera que países vecinos no compartan nunca un mismo color. El problema fue resuelto casi un siglo después por Kenneth Apple y Wolfgang Heiken, donde plantearon conceptos fundamentales de los grafos. Ahora veamos algunas definiciones esenciales. A los objetos representados por puntos en un grafo se les conoce como vértices. A las líneas que unen cada par de vértices se les conoce como aristas. Un grafo es una estructura matemática que se escribe como G igual a B, A, donde B es un conjunto no vacío de vértices y A es un conjunto de aristas. Un digrafo o una digráfica es un grafo el cual posee flechas dirigidas en vez de aristas. Un camino. Imaginando que existe una partícula que avanza de un vértice a otro cruzando por las aristas, un camino se define como un conjunto de vértices B, los cuales están ordenados según cómo avanza la partícula de principio a fin, donde se avanza de un vértice a otro cruzando por las aristas de la gráfica. Así, se tiene que todos los vértices del camino pertenecen a la gráfica y cada par de vértices contiguos representa una arista, lo cual se visualiza en nuestro camino, que se ve como un conjunto de vértices sucesivos. Un camino cerrado es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Una trayectoria es un camino caracterizado por la no repetición de vértices. Un ciclo es una trayectoria cerrada. Una gráfica cíclica es aquella que posee un ciclo. Una gráfica acíclica es aquella que no tiene ningún ciclo. Una gráfica conexa es una gráfica para la que se cumple entre cualquier par de vértices existe al menos un camino. También puede ser un solo punto. Un árbol es un grafo, es por definición un grafo conexo y acíclico. Un árbol de peso mínimo. Dada una gráfica conexa y suponiendo que cada arista posee un respectivo peso, la idea de un árbol de peso mínimo consiste en encontrar aquel camino entre algún par de vértices, el cual se caracteriza por cruzar por, por todas las aristas del menor peso posible. Es decir, encontrar entre todos los caminos acíclicos existentes, cuál es el que tiene aquellas aristas que suman el menor peso posible. Así, un árbol de peso mínimo es aquel que comienza desde un vértice y encuentra todos sus nodos o puntos, y así sucesivamente hasta que se va construyendo el árbol de peso mínimo generador. Es decir, un árbol que posee todos los vértices de la gráfica y que es de peso mínimo. Ahora veamos algunos algoritmos que son importantes para encontrar el menor peso. Empecemos por el algoritmo de Croscoe. Es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol de peso mínimo en un grafo conexo y ponderado. Tal árbol es un subconjunto no propio de vértices que contiene, es decir, es un subconjunto no propio de vértices porque es una subgráfica generadora, es decir, contiene todos los vértices de la gráfica. Y por lo general el subconjunto de aristas sí es propio, ya que no se tiene por lo general no se tiene a todas las aristas de la gráfica, cuyas se caracterizan por sumar el menor peso posible entre todas.
Sus pasos son los siguientes. Se comienza visualizando la gráfica original como un conjunto no vacío y desconexo de vértices. Se marca la arista con menor peso como la arista inicial de la ruta mínima. En cada iteración se va agregando alguna arista, la del menor peso posible, procurando que al agregar esa última no se visualice una subgráfica cíclica. Si al seleccionar una arista de menor peso se dibuja una gráfica cíclica, entonces esta última se descarta y se opta por colocar otra que tenga el segundo menor peso posible o que tenga el mismo peso que la que tiene el peso menor posible. Así, de las aristas restantes se selecciona la que tenga menor peso. Si hay más de una, se elige cualquiera de ellas, siempre que no genere un ciclo. Finalmente, el proceso termina cuando tenemos todos los nodos del grafo, o sea, cuando tenemos seleccionados las n-1 aristas, siendo n el número de nodos o vértices del grafo. Es decir, cuando al seleccionar cualquier otra arista del grafo original, se genera una subgráfica cíclica. Ahora veamos el algoritmo de Prim. Al igual que el algoritmo de Cross-Call, el algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol de peso mínimo en un grafo conexo, no dirigido, y cuyas aristas están etiquetadas con sus respectivos pesos. Este se usa para encontrar un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. Dicho algoritmo consta de los siguientes pasos. Número 1. Inicializar un árbol con un único vértice elegido arbitrariamente del grafo. Número 2. Aumentar el árbol por un lado, es decir, dibujar una arista adyacente nueva en cada iteración de acuerdo con los vértices que se tengan hasta el momento, la cual tenga el menor peso posible y que no genere una gráfica cíclica. Repetir el paso número 3, repetir el paso 2 hasta que todos los vértices pertenezcan al árbol y hasta que al dibujar cualquier arista posterior de las adyacentes se produzca una subgráfica cíclica. Ahora, pasando al desarrollo de nuestro grafo del metro de la Ciudad de México, partiendo del mapa que se muestra a la derecha de su pantalla, nosotros decidimos sustituir las estaciones del metro por vértices y las uniones entre estas estaciones por aristas. Y pues bien sabemos que estas uniones son los rieles por los que pasa el metro de la Ciudad de México para ir de una estación a otra, ¿no? Es importante que mencionemos que para nuestro grafo utilizamos aristas, ya que si bien sabemos que las unidades del metro de la Ciudad de México van en dirección según sea la estación a la que se desee ir, pues nosotros tomamos en cuenta que en cada estación existe la posibilidad de ir tanto a una dirección como a la dirección contraria a esa dirección. Entonces es por ello que decidimos utilizar aristas en nuestro gráfico. Y también, como podemos notar, hay ciertos vértices que tienen una representación en bicolor. Y esto es porque son las estaciones del metro donde se puede transbordar de línea. Si bien a lo mejor podríamos decir que no tiene tanto sentido que las remarquemos de esta manera, pues más adelante explicaremos el por qué decimos representarlas así. Y es así como obtenemos este siguiente gráfico que representa el metro de la Ciudad de México. También es importante que mencionemos que decidimos conservar ciertos colores representativos para cada línea del metro de la Ciudad de México, porque pues para la aplicación en la que lo queremos usar es necesario tener este distintivo. Entonces, pasando a la pregunta, ¿cómo podemos usar este gráfico para movernos mejor en el metro? Nosotros decidimos que recopilando la información necesaria respecto al tiempo de movilidad o viaje en el metro de la Ciudad de México para ir de una estación a otra, decidimos que
Si cargamos nuestras aristas con un peso en el cual dicho peso sea el tiempo que tarda ir el metro de una estación a otra, junto con los datos de cuánto tiempo permanece el metro en una estación y el tiempo promedio que tarda uno en transbordar de una línea a otra, pues podemos nosotros decir que es factible o podemos usar nuestro grafo para encontrar una vía óptima para ir de una estación a otra. Es así que tras investigar estos datos necesarios en fuentes oficiales del Metro de la Ciudad de México, obtuvimos tres diferentes casos donde las propiedades de nuestro grafo van en relación a la afluencia de gente que haya en ese momento en el Metro de la Ciudad de México. Y pues dichos datos se quedan representados en esta siguiente tabla. Nosotros decidimos dividir la afluencia de personas en tres diferentes modalidades o tres diferentes grupos, en donde es baja afluencia, afluencia moderada y afluencia alta. Ahora, explicando cómo usaríamos los datos de esta tabla en nuestro gráfico, pues básicamente a cada una de las aristas se le daría el peso según la afluencia de personas y según el color de dicha arista, por lo cual podríamos decir que a cada arista, dependiendo de su color y la afluencia que haya en ese momento del metro, es que le vamos a asignar un peso. Y ahora, sacando los valores de media que tarda uno en subir a un vagón del metro según la afluencia de gente que hay en ese momento, es que obtuvimos nosotros que dicho tiempo es el que está representado en estas tres diferentes modalidades de afluencia, en donde cuando la afluencia es baja tardas 2 minutos, cuando es moderada tardas 3 minutos y cuando es alta tardas 6 minutos. Y con respecto al tiempo que es necesario para transbordar de de una línea del metro a otra, encontramos que el tiempo promedio es de aproximadamente 8 minutos. Después de lo que explicaron mis compañeros, llegamos a una fórmula para calcular una ruta óptima para movernos en el metro según la afluencia de personas. Dicha fórmula contiene estas variables. Donde se ve es la suma total del tiempo del recorrido de los vagones por las estaciones, más 8, que es una constante, multiplicado por TR, que es el número de veces que se hicieron transbordes, más E, que es la cantidad de veces que se tuvo que esperar el tren, por C, que es la constante de tiempo que esperamos el tren. Entonces llegamos a los ejemplos que vamos a dar de aplicación. Como pregunta inicial tenemos, ¿cuál sería el recorrido más largo que podríamos hacer en el metro sin repetir estaciones? Entonces, bueno, pues aquí nosotros encontramos, como podemos ver en esta imagen, nosotros encontramos una ruta en donde abarcamos 110 vértices o estaciones, y teniendo en cuenta que inicialmente el mapa que conseguimos, que encontramos en internet, tenía 163 estaciones o vértices. Entonces nosotros no pasamos solamente por 53 estaciones. Dicho recorrido comienza en Ciudad Azteca, que es aquí, y termina en Tláhuac, que es acá. Aunque también se puede ver de manera viceversa, o sea, empezar de Tláhuac y terminar en Ciudad Azteca. Nuestra segunda pregunta es, si queremos ir de la estación Indios Verdes, que se encuentra en la línea 3, a la estación Morelos, que es la línea 4, pero también comparte con la 6, ¿cuál sería la ruta en la que nos haríamos menos tiempo? Entonces, primeramente localizamos nuestras estaciones. A Indios Verdes le pusimos A y a Morelos B. Entonces, encontramos que se podía llegar de A a B por tres opciones. La primera opción comienza aquí, pasa por aquí y llega aquí, que es Morelos. La segunda opción
empieza aquí en Indios Verdes, pasa por aquí y también llega a Morelos. Y nuestra tercera opción empieza aquí, pasa por aquí y aquí llega a Morelos. Entonces, encontramos, o más bien resumimos la información que teníamos en un inicio, donde las aristas verdes tienen un valor de 4 cuando la afluencia es baja, 4 cuando la afluencia es moderada y 4 cuando la afluencia es alta. Las aristas amarillas tienen un valor de 4 cuando la afluencia es baja, 4 cuando la afluencia es moderada y 4 cuando la afluencia es alta. Y las aristas rojas tienen un valor de 5 cuando la afluencia es baja, 5 cuando la afluencia es moderada y 6 cuando la afluencia es alta. Las aristas grises tienen un valor de 3 cuando la afluencia es baja, 4 cuando es moderada y 6 cuando es alta. Y las aristas verdes azuladas tienen un valor de 6 cuando es baja, 6 cuando es moderada y 8 cuando es alta. También es importante recalcar que cuando transbordemos, tomaremos 2 minutos cuando la afluencia es baja, 3 minutos cuando es moderada y 6 minutos cuando es alta. Entonces comenzamos para el cálculo con la línea morada, pues haciendo uso de la fórmula que antes mencionamos. Para esto tenemos información, sabemos que hicimos un transborde, esperamos 2 veces el metro, tenemos 5 vértices verdes, 4 grises y con eso procedemos a hacer uso de la fórmula. Entonces, para cuando la afluencia es baja nos quedó que son 44 minutos, cuando la afluencia es moderada nos quedó que son 50 minutos, cuando la afluencia es alta nos quedó que son 64 minutos. Pues en este caso es para la línea morada. Entonces procedemos para la línea rosa. Con tenemos otra información nueva en donde sabemos que hicimos 2 transbordes, esperamos 3 veces el metro, tenemos 3 vértices verdes, 3 amarillos y 2 verdes azulados. También hicimos uso otra vez de la fórmula y nos queda que cuando la afluencia es baja son 58 minutos, cuando la afluencia es moderada son 61 minutos y cuando la afluencia es alta son 70 minutos. Ahora hicimos la de la línea naranja. Tomamos otra vez nueva información, ya que en esta hicimos 2 transbordes, esperamos 3 veces el metro, tenemos un vértice verde, 2 vértices rojos, 5 verdes azulados. Y también hacemos uso de la fórmula. En este caso nos queda que para la baja son 66 minutos, para la moderada son 69 y para la alta son 90. Entonces de aquí concluimos que la ruta más óptima, ya que es la que menos tiempo nos toma, es la que se marcó con la línea morada. Y pues así damos respuesta a nuestra pregunta. Por último, como equipo concluimos de que a pesar de que sabemos que las condiciones tan cambiantes que tiene el metro, como son las fechas, los horarios, accidentes e incluso el clima, hacen que nuestra propuesta no arroje resultados al 100% verídicos o reales. Pero consideramos que esta aplicación de la teoría de grafos podría ayudar a que los usuarios del metro tengan una aproximación de cuánto tiempo tardarían en hacer su recorrido e incluso poder definir la mejor ruta para este. Además de que también consideramos que este tipo de modelos se pueden aplicar prácticamente a cualquier sistema de transportes que se mueva en base a estaciones y recorridos fijos. También podrían ser los autobuses. Y para finalizar, solo queremos mencionar que así como la aplicación que proponemos en este trabajo, existen muchas áreas en las que la teoría de grafos puede ayudar a dar solución a algunos problemas. Y pues eso es todo. Gracias.